Grandes bendiciones, su pastor amigo Rubén Polanco. Quiero hoy compartir un tema titulado Extendiendo la unidad. La unidad es algo que debe crecer, pero también hay que ponerle las cosas necesarias. Es como un buen guiso. Quizás el guiso que le hizo la madre del patriarca para que Jacob se sintiera bien y que el padre aceptara ese guiso, tuvo muy buen condimento. La unidad es algo igual que cuando usted en la gastronomía usa los condimentos necesarios para que aquello se extienda, todas las esencias, la sal, las cosas, un aroma, un sabor, un cocido ni muy crudo ni demasiado cocido. Entonces la unidad hay que extenderla y hay que ponerle esos canales, esos acueductos para que ella... Hoy quiero tocar ese tema basándome en Juan 1.6. Juan 1.6 dice, hubo un hombre enviado de Dios. Donde queremos dar el consejo pastoral del pensamiento bíblico en este día. Aquella capacidad que debe tener el pastor con sus ovejas y las ovejas con el pastor. Siempre, para poder que exista una buena unidad, deberá haber una buena comprensión, una buena comunicación. Debemos conocernos, no personalmente solamente, sino conocernos en oración. Que las ovejas oren realmente para que ese hombre de Dios se mantenga íntegro. Él, su familia, trazando la palabra de verdad, como dijo el consejo paulino a Timoteo, y cuidando la sana doctrina. Y cuida estas cosas para que puedas salvarte a ti y a ti mismo. ¿Qué empatía debe tener el pueblo de Dios con sus pastores? Hay veces que escucho muchos ministerios y también observo, y casi a todos nos pasa. Por ponerles un ejemplo, una figura donde los quiero llevar. Casi todos los pastores comúnmente usamos anécdotas y nombres de hermanos presentes, y pueda que en la inspiración y el deseo de comunicar el mensaje, la unción, el fuego, la cosa que se mezcla cuando un hombre está exponiendo la palabra de Dios, pueda que mencione algo que a algún hermano con nombre no le guste. Pero eso no debe ser motivo de división. Eso debe ser motivo de que aquel hermano, aquella iglesia ore por su hermano. Y si hay dentro del liderazgo alguien que pudiera acercársele al pastor con mucha sabiduría, podría hacerse. Eso se llama empatía. Por eso es que les toco este texto. Hubo un hombre enviado de Dios, no un serafín, un querubín, un ángel. El único perfecto fue Jesucristo. Debe haber una empatía con el rebaño y el pastor. Y comprender al hombre de Dios para poder recibir su mensaje. Hoy en día, a veces cuando se tienen muchas cosas en contra de un pastor, el rebaño no come porque está centrado en las ovejas, en la situación, en la falla del pastor. Y quiero hacer un paréntesis. No estoy hablando de pecados de muerte y cosas que van en contra de la Biblia. Estoy hablando de errores comunes que a veces pueden pasar con nosotros, rebaño, oveja, pastor, rebaño, oveja. Esa relación, por eso es que he puesto el tema extendiendo la unidad. Yo creo firmemente que no podemos tolerar pecados de muerte donde estén, pero el pueblo de Dios tiene que tener una empatía
rebaño, pastor, pastor, oveja, liderazgo, oveja, liderazgo. ¿Por qué le quiero traer esto hoy? Porque miro que es necesario. Quiero referirme a otra anécdota. Los pastores cometemos a veces errores aquí. Que fue vivido, fue un testimonio de un hombre de Dios. Era un tremendo predicador, acá, allá. Y el pastor lo trajo a su iglesia para que le predicara un domingo. Y este varón estaba siendo usado por Dios. Entonces, a veces el hombre de Dios se emociona mucho. Acuérdense el texto, hubo un hombre, no un querubín, un serafín. Hasta en la Biblia hay palabras que son inspiradas netamente por Dios, y hay algunas frases que lo puso el hombre, porque somos humanos y fluimos en la predicación. No crea que todo es revelación, hay parte humana, porque es un hombre que está exponiendo. Por eso Cristo fue parte divina y parte humana, y se humanó para ser empáticos, habitó entre los mortales y nos comprende. Y aquel hombre comenzó a predicar, y habían puesto una hermana en las sillas de enfrente, y la hermana se estaba durmiendo un poco, y aquel pastor, aquel hombre de Dios que fue invitado a tal iglesia, se inspiró en la hermana y descargó su látigo. Y la hermana luchaba, trataba de despertar. Cuando él terminó de predicar, el pastor que lo había invitado se acercó a él y dijo: perdona, pero eso es bonito cuando alguien se acerca y corrige, no hay que dejar pasar las cosas, eso también es empatía. Dice: no estoy de acuerdo con lo que hiciste. Y él se quedó, porque estaba en el top. Dice: mira, la hermana a la cual tomaste mucho tiempo en darle látigo, ella ha estado grave, ella está batallando con una enfermedad terminal, ella toma pastillas, ella no duerme, ella se desvela, ella viajó desde lejos, ya no viene casi, pero la hermana se esforzó mucho para escucharte hoy, porque sabía que venía, lo anunciamos, y ella quería escucharte. Ella se está durmiendo por la cantidad de medicamentos y la enfermedad que tiene. No porque, no sé si captan lo que les quiero decir, fallas que tiene el hombre de Dios y se inspira en lo que no debe. Él no sabía eso, se quedó, usted puede imaginarse el parón que le dio aquel pastor, y quizás su conciencia y el Espíritu Santo lo desarrolló. Eso se llama empatía. Podemos fallar, pero seguimos siendo, hubo un hombre enviado de Dios. El pastor a veces transmite cosas que no dice la mejor. El pastor a veces tiene caras que no tienen la mejor cara, porque tiene una lucha espiritual, física, tiene un dolama, y a la vez esa semana le han salido principados, potestades, el otro lo llama maestro. El mundo, el diablo nos quiere destruir, y si nosotros como cuerpo de Cristo no tenemos esa empatía, nosotros podemos tener graves problemas de unidad, extendiendo la unidad. Mire, a veces una palabra muy común, resiliencia, que se está usando mucho. A veces hay que saber aprender de las caídas. Pedro aprendió de las caídas. Jesucristo no aprendió, pero sí en parte de su victoria. La Biblia nos lo narra. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero se cayó con aquella cruz, que hubo un hombre de Cirene que tuvo que ayudarlo. Como humano sintió el peso, no solamente como Dios del pecado, sino el peso de los latigazos, del sangrado, de aquel madero pesado para salvarte a ti y a mí. También tocó piso. Nosotros a veces tocamos piso como Pedro, como Elías, que decía: solo he quedado yo. Y el Señor dice: espérate, Elías, que tú solo. No. Aquí hay gente que se está alimentando a pan y agua, y alguien que lo está alimentando, y son más de 100, 700. Entonces, ¿qué me estás hablando, Elías? Porque somos humanos. Hubo un hombre enviado de Dios. Y les repito, no es que va a tolerar pecados de muerte. A veces hay que ser Natán, como hablaba en la anterior grabación, pero hoy quiero hablar de la empatía. Dios fue muy empático, y resiliencia
es la capacidad que tienen los materiales para recuperar su estado inicial tras haber sido sometidos a grandes temperaturas. Les hablo a veces mucho de metal porque estudié mucho eso en el colegio. Y es interesante. Usted agarra el hierro y lo pone en un horno a temperaturas altas y el hierro queda como agua. Después lo tira en un molde y llega a ser un acero. Y si lo templa, llega a ser un acero templado que aguanta y soporta muchas temperaturas, mucho peso. Y no es cualquiera sierra que lo va a cortar. ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero aplicar con esto? A veces los verdaderos cristianos tenemos que ser sometidos a grandes temperaturas de prueba. Santiago le llamaba el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pero no hay un corazón, una vida, alguien en esta tierra que sea usado por Dios y sea un hijo de Dios, que no haya pasado altas temperaturas de prueba. Porque es el proceso y la forma como Dios nos pule, nos hace, nos labra. Hay fuego de pruebas, hay procesos muy profundos. Mientras más un hombre de Dios, una oveja sea usada, será pasada por el fuego. Como Sadrach, Mesach, Abednego, Azarías, Misaías. Hasta sus nombres se los cambiaron. Y tenemos que tener esa empatía. A veces hay que comprender al hombre de Dios. Cristo en una ocasión, sus discípulos no fueron tan empáticos. Si tú quieres darte a conocer, vamos. Y en otra ocasión, no vamos porque nos quieren matar. Y dice, yo voy porque mi amigo Lázaro está muerto y voy a resucitarlo. Porque a veces de nuestro corazón pueden salir cosas que no son. Tenemos que saber aprender a ser como los metales. Es precisamente lo que vino Cristo a hacer a la tierra. A recuperar lo que había perdido el primer Adán con la tentación en el Edén, que el enemigo los hizo caer. El segundo Abraham recobró eso y nos ha dado un llamado. Él resucitó, murió, su sangre nos cubre y nos vuelve a ser el mismo material que tenía Adán en el Edén. Y tenemos la misma comunicación, siendo sacerdotes del Altísimo y su Espíritu Santo moviéndose en nosotros y volviéndonos al estado donde Dios nos quiere tener y pronto vendrá por nosotros. Las características que tienen los metales para volver a su estado, pero mucho mejor mejorado. En psicología tiene otra frase. Es la referencia de la habilidad del ser humano ante situaciones adversas. En psicología, antes le hablé del metal, ahora le hablo de la psicología. La habilidad que tiene el ser humano. ¿Qué habilidad tenemos para poder seguir uniéndonos en el cuerpo de Cristo ante situaciones adversas y no odiar, no envidiar, no aprovechar momentos como decían los viejos de antes, de hacer leña del árbol caído? ¿Por qué no ayudarnos si la Biblia eso es lo que nos dice? Él restaura, transforma, a eso vino Dios. Yo siempre pienso, si Dios no hubiera usado de su empatía, de lo que Él había venido a hacer, nunca Pedro hubiera sido Pedro, porque se equivocó más de una vez. Comprendamos, amigos, amigas que quizás por primera vez nos oyen, estamos hablando de la relación de unidad que debe tener el cuerpo de Cristo, líder, pastor, ovejas, pastor. Ambos tienen que moverse en esa carretera de la empatía para poder extender la unidad, si no el enemigo se va a aprovechar y nos va a dividir. No hay cosa triste
es que ver un líder que golpea al rebaño o golpea a algún hermano por envidia, rencor, celos y contienda, cuando la Biblia dice que debemos perdonarnos y ayudarnos. Y hay algo que tiene el ser humano es espiritual. No hay que tener a veces el Espíritu Santo para discernir ciertas situaciones, y a veces si tienes el Espíritu Santo, tú tienes un zoom muy grande para poder sentir el espíritu que a veces tiene un líder, una oveja, en contra de su pastor. Se refiere al pastor como que, pero no se acuerda cuando el pastor tendió su mano, cuando le bautizó, cuando oró por ella, cuando estuvo allí en el hospital con ese ser querido, pero porque el pastor como humano tuvo algún error, descargamos. Yo le digo a los líderes, estudie un poco la empatía bíblica de Jesucristo con nosotros y que está tipificada en la Biblia. Pero vuelvo y le repito, hermano, hermana, hubo un hombre enviado de Dios. No le estoy diciendo que le tolera adulterio, fornicación, desorden de sus hijos, malversación. No. El pecado es pecado, pero hay pecados y hay pecados. A veces el hombre de Dios necesita un poco de comprensión. A veces no sabemos cómo va el domingo a predicar, cómo está su salud, cómo ha pasado la semana, la noche, qué luchas se están cayendo, pero qué bonito cuando la iglesia va a adorar a Dios y ayudar al pastor a predicar, y pase lo que pase, voy a ponerme, y aquí va a hablar Dios, aquí se va a mover Dios. Y también, así como las ovejas deben comprender al pastor, también deben ser empático el rebaño. De Cristo dice, al ver la multitudes tuvo compasión de ella, porque las encontró desamparadas, al otro muerto, al otro endemoniado, al otro enfermo, a la otra prostituyéndose. Él fue muy empático y vino a los pecadores, a los descarriados, a los débiles, a lo que era el desecho humano. Y todavía esa es la empatía que debe tener el hombre de Dios con el rebaño. A mí me parece ver, yo le digo a todo el que ocupa un púlpito, nunca se canse de leer Timoteo, Tito, las epístolas pastorales, todo el que anhela un liderazgo. Cuídate, Timoteo, cuida la sana doctrina. Tito, que no tengan en poco tu juventud, y habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Métete en la palabra, vive la palabra, porque a veces cuando el hombre de Dios, también Dios a veces, Él nos habla, no estuvo bien esto. Debes hablar con el hermano, la hermana. Debes retomar aquello que dijiste, si lo dijiste desde el púlpito, y háblale a la congregación. Y si hay que pedirle, para mí es un escenario muy bonito cuando el pastor puede pararse enfrente. Hermanos, el domingo pasado o el miércoles o en tal cosa tomé esta decisión, pero realmente orando Dios me habló, y hermanos, perdónenme. Yo pienso que no fue. Eso es extender la unidad. Eso es tener empatía. El hombre de Dios también tiene que tener compasión. No nos pase como ese hombre de Dios. Su gira fue un fracaso por enfocarse en una mujer enferma que pasaba mal la noche y estaba a punto de medicamentos que le hacían dormirse. Y ella tenía una ansia por verlo. Pero ella tenía una gran ansia para que Dios le bendijera y estaba en pruebas duras, pero él tomó una ansia para soltarle el látigo. Y así podemos saber líderes. Hay gente que no es agradecida, gente que se le ha ayudado y lo que tiran es fuego de juicio, no fuego de Dios. Extendiendo la unidad hay que ser empáticos, líderes, rebaño. Yo siempre miro y cada día se amplía más la razón por la cual Dios dejó la figura del pastor y la oveja, hablando de ese animal, cómo se relacionan, cómo están amalgamados, cómo se toleran, cómo se ayudan, cómo la oveja conoce a su pastor. Y a veces no hay ni que ser pastor de ovejas. El que tiene una mascota, a veces cómo la mascota se relaciona, poco le falta para hablar. Él sabe cuando va a salir, si es un perro, él sabe cuando llega, él sabe cuando gritó porque algo pasó, él queda allá
tenemos que ser empáticos para extender la unidad en este tiempo. Hubo un hombre enviado de Dios, y hablando del rebaño, dice, las vio como ovejas sin pastor. Una de las cosas que siempre hace el pastor es llevar a aguas tranquilas a la oveja y llevarla a pastos verdes. Y curar a la que se le quebró la patita, a la que tiene gusano en la vista. Él tiene que hacer todo un asunto, y hasta el día de hoy, en los lugares donde se apacientan rebaños así, tenemos que amalgamarnos, tenemos que, como dice la Biblia, soportarnos los unos a los otros en el amor de Cristo. Y tenemos que ser un poco más amables, aunque este mundo hostil totalmente nos tiene envenenado de ira, odio, rencores, estrés, que apúrate aquí, que ven para allá, que ven para el otro. No, Dios dijo, yo doy la paz fuera de este mundo, es por encima. Si Dios quiere, es una unidad. Tenemos que tender esa unidad. Y una de las cosas que seamos empáticos, dice que es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Y debido que es uno de los atributos de Cristo, es algo que todos debemos esforzarnos por entender, cultivar y expresar mejor. Apoderarnos de eso, dominarlo. Porque por eso Israel prevalecía cuando Dios le decía, porque Dios era empático con el sufrimiento de Israel. Y apoderarse, prevalecer es apoderarse, dominar, apagar el incendio de pruebas. No seamos rápidos para juzgarnos como rebaño o juzgar al hombre de Dios. Metámonos en ellos y miremos, puede estar pasando una prueba, mi pastor no es así, y el pastor podría decir, la hermana, el hermano, la familia tal, está pasando un momento. Me habló un poco fuerte el varón porque realmente tiene 3 semanas que lo botaron del trabajo, tiene 3 hijos en escuela privada y comen y visten, está estresado. El martes voy a invitarlo a tomarnos un desayuno y voy a hablar con él y le voy a decir, sé que estás estresado, no me tienes ni que pedir perdón, como me hablaste, sé que estás pasando por un fuego de prueba, pero aquí está mi hombro si quieres llorar, quiero orar por ti y a la vez quiero decirte que cuentas conmigo, y si está en los saberes de los fondos de la iglesia, para eso sí hay que usarlo, o en su bolsillo, extenderle un dinero, un súper, una cosa. Eso es ser empático, porque el evangelio es completo. No es odio, no es rencor, no es tiradera, no es jaladera, no es reunirse para hacer leña del árbol caído. Es ser empático y extender los brazos para que aquellas vidas o el pastor resucite o las ovejas resuciten y se cumpla la palabra. El cuerpo de Cristo bien concertado, unido, empático, crece. Por eso creció. Cristo fue empático. Con los únicos que no fue empático fue con Judas, Saúl y un poco de gente que ya pecaron. Como Diótrefe, una de las cosas, Diótrefe quería tomar la iglesia para ganar dinero y empoderarse y todo contrario a la Biblia. Él no era nada de empático. Él era un carnalón que sí el enemigo estaba usando. Pero el apóstol Pablo, Jolá, tenía una vara, ustedes carnalones, gálatas, insensatos, lo otro. Pero era muy empático con el dolor y Dios lo usaba. Porque esto no se trata de quién tiene carácter fuerte, quién no, quién se deja guiar por el Espíritu. No es apalear. Dios no vino a paliar, Dios vino a salvar. Y mientras que Cristo no ha venido, Él es tan empático que salva al peor ladrón, al peor delincuente, al peor criminal, al peor pastor, a la peor oveja. Si se arrepiente, Dios lo levanta. He titulado esto, Extendiendo la unidad. Rebaño, oveja. Oremos por comprenderlo mejor. Metámonos en los zapatos de los otros. Ayudemos, estamos para ayudar. Los juicios quedan en Dios. Pero si hay un pastor y una congregación empática, van adelante, van a limar aspereza. Es como el matrimonio. El uno ayuda a ser fuerte en las debilidades del otro y el otro ayuda al otro a ser fuerte. Eso es matrimonio, una empresa. Eso es relación. Jesucristo, oveja,
Nosotros solo administramos el rebaño de Dios y dicen, no como quien tiene señorío. Metámonos en los zapatos del pastor. Pastor, métase. Y si usted tiene un liderazgo más grande de pastores, piense en el pastor, porque a veces es fácil tirarle puñaladas al pastor que está batallando. Y el que agarró una congregación grande en la gran ciudad a veces es fácil. Pero vaya, comience de cero, aguante hambre. Y aún cuando usted ha pasado por eso, entonces vaya y enséñele al que está pasando por eso. Seamos muy empáticos. Ese es pensamiento, esa es filosofía cristiana. En el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra, Señor. Bendiciones.